Vamos a resolver el primer ejemplo de lo que viene siendo la hessiana. Entonces, la hessiana consiste en encontrar qué tipo de trayectoria óptima es. Para eso se nos tiene el siguiente funcional, que es j de x, que es igual al negativo de la integral definida de 0 a 1 con la siguiente función objetivo, que es x cuadrada más x' cuadrada con su respectivo diferencial de t, sujeto a dos restricciones o dos condiciones iniciales, que la primera es x de 0 igual a 0 y x de 1 igual a 1. Entonces, para determinar la hessiana, que lo vamos a ver más adelante, pues necesito resolver el ejercicio en sí, es decir, necesito encontrar la trayectoria óptima y ya a partir de encontrar la trayectoria óptima, pues ya vamos a decir qué tipo de trayectoria es decir, a dónde va la trayectoria. Entonces, para resolver este ejemplo, pues primero se necesita encontrar la función objetivo. En este caso es el siguiente, pero al principio aparece el negativo, entonces automáticamente nuestra función objetivo viene siendo negativa. Quiere decir que aquí sí tenemos positivos, entonces menos por más es menos y menos por más es menos, entonces todo eso va a ser menos, por lo que la función objetivo es menos x cuadrada menos x' cuadrada. Ahora bien, ya identificamos la función objetivo. A partir de eso ya vamos a encontrar lo que viene siendo la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a x', y de la derivada que se hizo con respecto a x' de la función objetivo, derivarla con respecto al tiempo, es decir, derivarlo con respecto a t. Entonces vamos a derivar con respecto a x, por lo que x' cuadrada se comporta como constante, por lo que su derivada es 0. Entonces si vamos a derivar menos x cuadrada, cabe destacar que 2 va a multiplicarse por menos 1, viene siendo menos 2. X, le restamos una unidad al exponente, por lo que nos queda 2 menos 1 es 1. Al final de cuentas viene siendo pues x a la 1 o simplemente x. Entonces ya encontramos su derivada parcial con respecto a x. Ahora, de la misma función objetivo, derivarla con respecto a x'. Y ese sí se puede derivar, por lo que x cuadrada o menos x cuadrada es una constante, por lo que su derivada es 0. Es prácticamente lo mismo, pero con la variable x', por lo que su derivada es menos 2x'. Es decir, menos 2 multiplicado por menos 1 viene siendo menos 2 y le restamos una unidad al exponente, por lo que nos queda 2 menos 1 es 1. Entonces ya encontramos las primeras derivadas parciales con respecto a x y x' respectivamente. Ahora bien, ya encontramos el resultado de la x', por lo que se necesita derivar con respecto al tiempo. Cabe destacar que x es la variable dependiente y la t es la independiente. Entonces es una derivada implícita. Como es una variable dependiente, lo único que se le tiene que hacer, si se deriva con respecto a t, como x es una función que depende de t, entonces es 2x bi'. Es lo que tenemos que hacer. Ahora el paso siguiente es igualar los resultados de lo que viene siendo la derivada que se hizo con respecto a x de la función objetivo y de la derivada que se hizo con respecto a x' de la función objetivo que se derivó con respecto a t. Entonces es igualar lo que viene siendo estos dos resultados, por lo que es el siguiente. La igualdad es la siguiente, que viene siendo menos 2x igual a menos 2x bi'. En este caso se necesita despejar lo que viene siendo x bi'. Entonces, si lo que viene siendo menos 2 que está multiplicando, lo pasaremos al otro lado dividiendo. Es decir, que x bi' va a ser igual a menos 2x entre menos 2. Al final de cuentas, menos entre menos nos da más, 2 entre 2 nos da 1. Por x viene siendo x. Es decir, que x bi' es igual a x. En este caso es un indicio, es una señal de que va a ser una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, es decir, que lo vamos a igualar a 0. Cabe destacar que viene siendo x bi' menos x es igual a 0. Toma forma
de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden me está indicando la segunda derivada, es decir que es de segundo orden. Homogénea es que es igual a 0. Fuera no homogénea debe ser diferente de 0. Entonces voy a repetirlo, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden homogénea. Entonces vamos a resolver esa ecuación diferencial. Para resolver este tipo de ecuaciones se necesita una propuesta de solución que nos va a satisfacer la ecuación diferencial. En este caso debemos obtener el valor de x, que es igual a e a la rt, por lo que si vemos que se necesita la segunda derivada, pero para eso se necesita la primera para obtener la segunda derivada. En este caso vamos a recordar lo visto en cálculo diferencial, que viene siendo las derivadas exponenciales con base Euler. Aquí lo tenemos mediante una regla que es Euler a la u, en donde u es una función. Si yo quiero encontrar su derivada, pues va a ser la derivada de la función que multiplica a Euler a la función. Por lo que en este caso se va a derivar con respecto a t. Entonces, tengo que derivar RT con respecto a t. Si derivamos RT con respecto a t, mencionando que R es una constante, entonces viene siendo R. Esa R se va a multiplicar por 1, que está multiplicando por Euler. Quiere decir que es RE a la RT si queremos encontrar su primera derivada. Aquí la tenemos. Esto lo hemos visto durante varios ejemplos de este curso de optimización dinámica. Ahora bien, si yo quiero encontrar su segunda derivada, quiere decir que se va a derivar nuevamente RT con respecto a t, que nos sale R, se va a multiplicar por R, entonces R por R va a ser R cuadrada, Euler a la RT. Vemos que nos altera el exponente, pero conforme derivemos se va afectando el coeficiente. Entonces ya podemos sustituir lo que viene siendo x' y x a la ecuación diferencial original que se nos ha planteado en algún principio. Entonces queda de la siguiente manera, que es r cuadrada e a la rt, que es x'b' menos x, que viene siendo e a la rt, y esto lo vamos a igualar a 0. Ahora tenemos repetidos e a la rt, por lo que se va a aplicar el factor común. Quiere decir que e a la rt va a multiplicarse por r cuadrada menos 1, y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque r cuadrada por e a la rt, pues va a ser r cuadrada e a la rt. Y ahora, menos 1 por e a la rt, pues viene siendo menos e a la rt. Quiere decir que la factorización es correcta, y eso vamos a encontrar la ecuación característica. Necesito despejar el paréntesis, por lo que e a la rt está multiplicando, lo pasaremos dividiendo, y 0 sobre e a la rt pues va a ser 0. Quiere decir que nuestra ecuación característica es la siguiente, que es r cuadrada menos 1 igual a 0. Entonces, lo que encontramos nosotros es una ecuación característica, o también le llaman polinomio característico. Ahora bien, tenemos que encontrar determinados valores de r. Como es una ecuación de segundo grado, entonces ese grado me está indicando determinados valores de r que tenemos que encontrar. En este caso debemos encontrar dos valores de r. Quiere decir que se puede encontrar de distintas maneras. Por ejemplo, también se puede encontrar lo que viene siendo la fórmula general, o la chicharronera si quieren llamarle así, o la factorización mediante la diferencia de cuadrados, o también se puede hacer mediante despejes. Yo lo voy a hacer más rápido por despejes. Quiere decir que si tengo yo r cuadrada menos 1 igual a 0, necesito deshacerme del 0. Este 1 está restando, pasa al otro lado sumando, que es r cuadrada igual a 1. Ahora bien, necesito encontrar los dos valores de r. ¿Cómo voy a hacerlo? Si voy a aplicarles los exponentes, aquí yo tengo una potencia de una base y aquí tengo otra base, entonces se va a pasar al otro lado como la raíz cuadrada. En este caso, si es potencia 2, se va a pasar como raíz cuadrada. Pero como es índice par, quiere decir que pueden ser raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas. Entonces va a tener dos soluciones, que una es positiva y una negativa. Escribiremos raíz 1,2, entonces esto es
más menos raíz cuadrada de 1. Entonces, como es índice par, se tienen dos soluciones, que es positiva y negativa, para despejar determinados valores de R, pues, siempre y cuando la raíz sea par o índice par. Ahora bien, estos los vamos a dividir en raíz 1 y raíz 2, que una es positiva y la otra es negativa, con su respectiva raíz de 1. Si efectuamos la raíz cuadrada de 1, pues eso nos va a salir 1. Quiere decir que la raíz 1 es 1, pero positivo, y raíz 2, que es igual a menos 1, efectuando la raíz cuadrada de 1. Quiere decir que esta es, o son, nuestras raíces reales diferentes. Casi son iguales por el número, pero si nos fijamos en los signos, uno es positivo y negativo, pues eso ya marca la diferencia de que son diferentes. Ahora vamos a encontrar nosotros una solución general para este tipo de raíces que son diferentes. Esta es la siguiente estructura, la siguiente forma de una solución general de ecuación diferencial ordinaria de segundo orden homogénea, específicamente con raíces reales diferentes, que eso se tomó lo que viene siendo en el curso de ecuaciones diferenciales, si es que lo han visto. Ahora bien, necesita sustituirse raíz 1 y raíz 2, y en donde constante 1 y constante 2 son constantes arbitrarias. Quiere decir que la solución general es x de t igual a constante 1 Euler a la raíz 1, que viene siendo 1, pero multiplicado por t, pues viene siendo e a la t, más constante 2 Euler a la raíz 2t, que en este caso es menos 1, y menos 1 por t, pues viene siendo menos t. Lo que hice hasta este momento es sustituir raíz 1 y raíz 2. Entonces ya encontramos nosotros lo que viene siendo la solución general. Falta encontrar la trayectoria óptima, pero ya avanzamos con encontrar la solución general. Para encontrar la trayectoria óptima, ahora sí vamos a sustituir las restricciones, o también llamadas condiciones iniciales, a la mismísima solución general. Si vamos a sustituir la primera condición inicial, ahora sí que el objetivo de sustituir cada condición inicial es encontrar los valores de las constantes arbitrarias 1 y 2. Ya con eso podemos encontrar nosotros la trayectoria óptima hasta este momento. Entonces, lo que está en el lado izquierdo, justo en el paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, se va a sustituir lo que viene siendo el valor de t, y lo que está en el lado derecho se va a sustituir lo que viene siendo x de t. Eso ya lo hemos visto durante varios ejemplos, varios ejercicios. Quiere decir que esto es 0 y también los valores de t son ceros. Eso lo vamos a sustituir a la solución general. Quiere decir que es 0 igual a constante 1 Euler a la 0 más constante 2 Euler a la menos 0, pero pues eso se va a transformar automáticamente en ceros, porque no va a existir o no existe lo que viene siendo menos 0, al final es 0. Ahora bien, si aplicamos leyes de los exponentes, pues cualquier número que esté elevado a la potencia 0, pues automáticamente esto va a ser 1. Entonces 1 se va a multiplicar por las respectivas constantes arbitrarias. Quiere decir que es 0 igual a C1 más C2. Son constantes. Esto lo vamos a enumerar como la ecuación número 1, porque es una señal de que vamos a construir un sistema de ecuaciones lineales. Esto nada más lo hicimos con la primera condición inicial. ¿Qué pasa con la segunda condición inicial o la segunda restricción, que es x de 1 igual a 1? Sucesivamente a la misma solución general se le van a sustituir, tomando en cuenta que también es t y aquí es x de t, tal como se hizo en la primera condición inicial, pues nos queda de la siguiente manera, que viene siendo 1 igual a constante 1 elevado a la potencia 1. Quiere decir que ahora las t son 1. Entonces es e a la 1 o simplemente Euler más constante 2 Euler a la menos 1. Y nos queda así de la siguiente manera. Ahora bien,
Se pueden dejar así las Eulers o automáticamente se pueden calcular lo que viene siendo las potencias de Euler. En este caso yo voy a poner los valores de las potencias de Euler. En este caso E a la 1 es 2.718. Esto ustedes lo pueden ver en sus respectivas calculadoras, la calculadora que ustedes tengan, pero más la científica, que viene siendo Euler a la menos 1 es igual a 0.367. Estos se pueden ver más que nada en la calculadora si ya lo checan. Ahora, como ya encontré, los valores se van a multiplicar con C1 y C2 respectivamente, en donde estén ubicadas las potencias de Euler. Quiere decir que viene siendo 1 igual a 2.718 que multiplica a C1 más 0.367 multiplicado por C2. Entonces ya construimos el renglón número 2 de un sistema de ecuaciones lineales. Es decir, que vamos a resolverlo simultáneamente. Ya construimos lo que viene siendo el sistema de ecuaciones lineales. El objetivo es encontrar constante 1 y constante 2. Se puede resolver de distintas maneras, que viene siendo la eliminación, la reducción, la igualación, el método gráfico, el Gauss-Jordan, de distintas maneras. Yo lo voy a hacer por el método de eliminación, o consiste también en el método de la suma y resta. En este caso, por ejemplo, necesito deshacerme del C1. Aquí yo tengo 2.718 de C1. Entonces se va a efectuar una suma o resta en forma vertical. Entonces, aquí necesito yo encontrar el negativo del mismo número, en este caso de la ecuación 1. Por lo que es recomendable que nosotros vamos a multiplicar por menos 2.718. Esto con el objetivo de eliminar C1 para encontrar primero el valor del C2. Entonces, eso consiste el método de eliminación. Ahora bien, al hacer esa multiplicación implica que va a afectar a toda la ecuación. Ahora sí, el negativo del número por 0 pues va a ser 0, al final de cuentas. Y ahora bien, menos 2.718 por C1 viene siendo menos 2.718 de C1 menos 2.718 de C2. Nada más lo que hicimos es afectarle a la ecuación número 1. A la ecuación número 2 no va a sufrir ningún cambio. Entonces 1 es igual a 2.718 de C1 más 0.367 de C2. Ahí podemos efectuar la operación de manera vertical. Aquí tenemos el negativo y el positivo de un mismo número con su respectivo C1, por lo que automáticamente estos se cancelan para encontrar con facilidad C2. Ahora bien, 0 más 1 viene siendo 1 porque al final de cuentas hice la suma en forma vertical. Y si hacemos la operación de lo que viene siendo menos 2.718 de C2 más 0.367 de C2, eso nos da como resultado menos 2.351 de C2. Es decir, que podemos encontrar nosotros con facilidad el C2 primero y luego encontraremos C1. Entonces vemos que el negativo de este número está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, que en este caso C2 es igual a 1 sobre menos 2.351. Si hacemos esa operación, pues eso nos va a dar como resultado la siguiente manera, que es C2 es igual, lo que viene siendo más entre menos nos da menos, y eso nos queda como menos 0.4253, si eso lo comprueban en su calculadora correspondiente. Entonces ya encontramos C2. Ahora bien, tenemos que encontrar C1. Podemos sustituirlo aquí en la ecuación número 1. Entonces decimos que viene siendo aquí 0 igual a C1. Aquí tiene más, pero aquí tiene menos. Entonces es 0 igual a C1 menos 0.4253. Aquí tiene negativo. Entonces si ese está restando, pasa al otro lado sumando para encontrar C1. Entonces vemos que C1 es igual al mismo número pero positivo. Quiere decir que es 0.42
53. En este caso yo estoy agarrando hasta la 10 milésima, quiere decir que la décima, la centésima, la milésima y la 10 milésima. Se puede agarrar 4 decimales si ustedes deseen. Ya habíamos encontrado C1 y C2 y esta fue nuestra solución general. Es decir que podemos encontrar lo que viene siendo la trayectoria óptima. Entonces vamos a sustituir sus respectivas constantes y la trayectoria óptima se distingue con el asterisco, es decir, x óptima de t es igual a C1, que es 0.4253 que multiplica a Euler a la t. Luego tenemos más, pero aquí tiene signo menos, es decir que vamos a respetar el signo más, podemos poner paréntesis, quiere decir que es menos 0.4253 que multiplica a Euler a la menos t. Si aplicamos leyes de los signos, más por menos nos da menos. Entonces la trayectoria óptima es la siguiente, que es x de t igual a 0.4253 Euler a la t menos 0.4253 de Euler a la menos t. Entonces aquí encontramos la trayectoria óptima. Bueno, ese es el primer objetivo que encontramos de este ejemplo. El segundo objetivo es determinar qué tipo de trayectoria óptima es. Ahora sí, vamos a recurrir a los criterios de la Hessiana. Para encontrar el tipo de trayectoria óptima, se necesita una matriz Hessiana, que es la siguiente manera, que es una matriz en donde debemos de obtener la segunda derivada parcial que se hizo con respecto a x de la función objetivo, y ahora tenemos que encontrar una derivada cruzada, que en este caso se necesita encontrar de la derivada que se hizo con respecto a x, derivarlo con respecto a x'. Ahora bien, tenemos que encontrar de lo que se hizo con respecto a x' de la función objetivo, derivarlo con respecto a x. Y a esta es lo que viene siendo la segunda derivada parcial, es decir, de la derivada que se hizo con respecto a x', derivarlo con respecto a x' nuevamente. Entonces, tenemos que encontrar h1 y h2, que en este caso la h1 es la coordenada entre fxx y fx'x', es decir, las segundas derivadas parciales con sus respectivas variables, y la h2 viene siendo la determinante, por lo que estos dos palitos significa que es la determinante de la matriz hessiana. Aquí les ofrezco lo que viene siendo la fórmula para encontrar la determinante de la hessiana, que en este caso es este por este menos este por este. Entonces, si retomamos lo que viene siendo las derivadas parciales que se hicieron con respecto a x y x', que eso lo vimos en el principio del ejemplo, pues para el caso de fx, que ya encontramos su resultado, pues se necesita encontrar la segunda derivada parcial, es decir, encontrar la derivada con respecto a x nuevamente. Y lo que viene siendo con respecto a x', que es una derivada mixta. Entonces, vamos a hacer su derivada primero, es decir, la segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces aquí tenemos nuevamente x, por lo que su derivada de menos 2x con respecto a x, en este caso es la segunda derivada parcial, pues viene siendo 1 por menos 2, viene siendo menos 2, le restamos una unidad al exponente, entonces 1 menos 1 es igual a 0, y cualquier número que se eleve a 0 es 1. Quiere decir que en resumen, la derivada de menos 2x con respecto a x es menos 2. Ahora bien, entonces si vamos a repasar fx, entonces se necesita derivarse con respecto a x', por lo que ahora x es una constante, aquí no tenemos o no es x', entonces la derivada de constantes viene siendo 0. Ahora bien, si repasamos lo que viene siendo fx', que es igual a menos 2x', entonces aquí se necesita encontrar la derivada mixta o derivada cruzada, pero con respecto a x, es decir, el resultado de esto se necesita derivar con respecto a x. Aquí no es x, sino x', es una constante, por lo que su derivada es 0.
Ahora bien, si vamos a repasar nuevamente entonces aquí consiste en la segunda derivada parcial. Entonces se va a derivar con respecto a x' nuevamente. Vemos que aquí sí se puede. Entonces viene siendo la derivada de menos 2x' con respecto a x', pues viene siendo menos 2. Entonces ya encontramos lo que viene siendo fxx, fxx', fx'x y fx'x'. Quiere decir que ya podemos construir nuestra matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana viene siendo, aquí nos salió menos 2, aquí salió 0, aquí salió 0 y aquí salió menos 2. Entonces ya encontramos matriz hessiana y podemos encontrar su determinante. Al final aquí les muestro la siguiente fórmula como debe de ser. Entonces es este por este menos este por este. Quiere decir que si encontramos lo que viene siendo la determinante de la matriz hessiana, pues viene siendo menos 2 por menos 2 menos 0 por 0. Al final de cuentas, menos 2 por menos 2, entonces menos por menos nos da más. Al final de cuentas, 2 por 2 es igual a 4. Y menos 0 pues nos da pues, igual a 0. Entonces ya encontramos nosotros lo que viene siendo la determinante de la matriz hessiana. Que esto consiste en H2. Ahora necesito encontrar lo que viene siendo H1, que es la coordenada entre las segundas derivadas parciales con sus respectivas variables. En este caso, pues ya los encontramos, que viene siendo menos 2 y menos 2. Al final de cuentas, la coordenada viene siendo menos 2, menos 2. Entonces, ya encontramos H1 y ya encontramos H2. Que en este caso, ahora sí ya nos vamos a los siguientes criterios. Si yo tengo una coordenada, en este caso H1, que son menores o iguales a 0, vemos que los dos son menores. Y aquí tengo yo lo que viene siendo H2, que es decir, la determinante de la matriz hessiana, que en este caso debe ser mayor o igual a 0, que en este caso es mayor que 0. Quiere decir que nos vamos al primer criterio. Entonces, la trayectoria óptima pues va a ser de tipo máximo. Entonces ya conseguimos el segundo objetivo, que en este caso ya encontramos la trayectoria óptima y la trayectoria óptima es un máximo. Entonces acabamos con este ejemplo.